A ver, imaginemos una política que sobre el papel es perfecta, una idea para unir y celebrar la increíble diversidad de un país. Ahora, imaginemos que esa idea choca de frente con la cruda realidad. Pues bien, hoy vamos a analizar justo eso, el concepto de interculturalidad en Perú. En la teoría es una promesa de respeto o de aprendizaje mutuo, pero en la práctica, como vamos a ver gracias a la investigación de Valdivieso y Valdivieso, hay un abismo gigantesco entre esa promesa y lo que de verdad ocurre en las aulas. Para meternos de lleno en el problema, creo que no hay mejor punto de partida que esta cita. Es que es potentísima. Viene de una maestra que echó a alguien que está ahí, en primera línea, y fijaos cómo en una sola frase lo resume todo. Un concepto enorme del que se aplica poquísimo. Esa sensación, ¿no?, de un potencial tremendo que se está desperdiciando, esa es la clave de todo esto. Entonces, para entender bien de dónde viene esa frustración, primero hay que ver la promesa. ¿Qué es lo que se suponía que debía hacer? Vamos a analizar cuál era el objetivo oficial del Estado peruano con esta política. Aquí la tenemos, la definición oficial. Y, a ver, suena de maravilla, ¿a que sí? La palabra clave es riqueza. La idea es que toda esa diversidad no es un problema a solucionar, sino un auténtico tesoro. Y el objetivo final es la convivencia armónica. O sea, no se trata solo de tolerarse, sino de convivir, de aprender unos de otros. Sobre el papel es una visión súper progresista. Y estos son, digamos, los pilares de esa promesa. Fijaos que son todo acciones muy positivas. Reconocer, valorar, promover. El discurso oficial nos pinta un Perú ideal donde todas las culturas son iguales y se enriquecen mutuamente. Y claro, si la idea es tan buena, la pregunta del millón es inevitable. ¿Por qué no está funcionando? Pues resulta que la respuesta, y esto es muy curioso, no la vamos a encontrar en el presente. Para entender por qué esta idea tan potente se queda en nada, tenemos que hacer un viaje al pasado. La clave de las contradicciones de hoy está en cómo se construyó el propio Estado peruano. Esta cronología es reveladora. Desde el minuto 1, Perú se construye sobre una idea que es justo la contraria a la interculturalidad, la de hacerlo todo homogéneo. Es que, a ver, imaginemos esto. En 1823 se declara el castellano como único idioma oficial, cuando el 90% de la gente no lo hablaba. Y luego, el ideal del mestizo del siglo XX, que puede sonar inclusivo, en la práctica lo que buscaba era absorber, diluir las identidades indígenas en una cultura dominante. Hubo intentos de cambio, como el de Velasco, pero la tendencia general es muy clara. Y aquí está el meollo de la cuestión. El Estado peruano hoy intenta aplicar una política de inclusión sobre unos cimientos históricos de exclusión. Es una contradicción de base, vamos. Es como intentar construir un edificio de cristal sobre los cimientos de un búnker. Las estructuras simplemente no son compatibles. Vale, con esa contradicción histórica en mente, volvemos al presente. Vamos a meternos en las aulas de las escuelas rurales, porque es justo ahí, en el día a día, donde toda esta tensión explota. Es donde la promesa se da de bruces con la realidad. Esta tabla es demoledora, porque muestra el abismo que hay. Mirad, el discurso dice valorar todas las culturas, pero la realidad es un currículo monocultural. Dice respetar todas las lenguas, pero los materiales solo están en castellano. Pero para mí, lo más revelador es el último punto. Es una política pensada para todos, pero solo se aplica a los grupos indígenas. O sea, se le pide que sea intercultural al que sufre la discriminación, pero no al que la ejerce. Y eso, claro, lo cambia absolutamente todo. Y esta otra cita de un maestro lo clava. El programa se llama Educación Bilingüe Intercultural, pero la crítica es que la parte intercultural pues se queda en el título. Se centran en la parte bilingüe, en enseñar dos idiomas, pero el contenido, la visión del mundo, la cultura de verdad, todo eso se ignora. Se sigue enseñando desde un punto de vista occidental y punto. Esto nos lleva a un problema clave. Cuando se intenta incluir la cultura indígena, muchas veces se reduce a mero folclore. O sea, para que nos entendamos, se enseñan los bailes, las fiestas, los mitos, se muestra la forma, lo de fuera, pero no se entra a dialogar con el fondo, con el contenido. Se puede enseñar una danza sobre la cosecha, por ejemplo, pero no se enseña la filosofía indígena que hay detrás sobre la relación con la tierra. Se queda en la superficie, en lo bonito, en la foto. Y esta cita es probablemente la crítica más demoledora de todas. Es que, pensemos en esto un segundo, la educación intercultural se está dirigiendo a las víctimas de la discriminación, a las comunidades indígenas, pero está ignorando a los grupos que la ejercen. Como dice el maestro, el problema no está en el campo, está en la ciudad. El programa está enfocado completamente al revés. Debería enseñarse a la población urbana para que sean ellos los que aprendan a valorar la diversidad. Bueno, el panorama parece bastante desolador, la verdad. Pero, ¿hay alguna solución? Los autores del estudio dicen que sí, pero que requiere un cambio de enfoque total. No se quedan solo en la crítica, sino que proponen un camino hacia lo que ellos llaman una interculturalidad auténtica.
Aquí el cambio de perspectiva es fundamental. La interculturalidad no puede ser solo un tema de las escuelas. Para que funcione de verdad, tiene que ser un proyecto de toda la sociedad, una herramienta para transformar las propias estructuras de poder. Y aquí vemos los pasos concretos que proponen. Y ojo, que no son cambios pequeños, ¿eh? Hablamos de reescribir la historia del país, de redefinir lo que significa ser ciudadano, de confrontar el racismo en todas las instituciones. En esencia, es una llamada a un cambio estructural profundísimo. La educación es solo la puerta de entrada. Y aquí es donde todo da un giro. Desde esta perspectiva, la interculturalidad deja de ser un discurso oficial un poco vacío y se convierte en una herramienta de lucha política para los movimientos sociales. Sirve para exigir una democracia real, para sacar a la luz la discriminación sistémica y, en última instancia, para desafiar el poder establecido. Y terminamos con esta pregunta, que es la que está en el fondo de todo este análisis. Nos deja pensando en esa conexión inseparable entre lo que pasa en un aula y lo que pasa en un país entero. Y no es solo un desafío para Perú, es un desafío para cualquier sociedad que quiera ser de verdad diversa y democrática. ¿Es posible cambiar la educación sin cambiar todo lo demás?